¿Qué tal, amantes de la química? Bienvenidos sean a esta primera sesión de la unidad de aprendizaje Fundamentos de Química, en donde nos estaremos enfocando en temas de la unidad 1, materia y medición. En esta sesión abordaremos los temas que competen a la clasificación de la materia en sustancias y mezclas, elementos y compuestos y estados de la materia, donde estaremos revisando algunas de las características más importantes de cada uno de ellos. Es importante mencionar que en cada sesión presentaremos los objetivos de aprendizaje a alcanzar durante la misma. Para esta, nuestro aprendizaje declarativo nos indica que debemos mostrar la clasificación de la materia y explicar las diferencias entre sustancias y mezclas. Nuestro aprendizaje procedimental implica clasificar diferentes sustancias de acuerdo con sus características en elementos, compuestos y mezclas, mientras que el aprendizaje actitudinal involucra emplear los conocimientos adquiridos en la identificación de sustancias de uso cotidiano, evitando generar mezclas contaminantes e incentivar la honestidad al resolver las actividades. Esta última parte del aprendizaje actitudinal nos va a llevar a la elaboración de algunos productos y su posterior evaluación. Para esta sesión, los productos a desarrollar serán un mapa conceptual de lo que se presenta en este video y que deberán de entregar al inicio de la sesión en el aula de laboratorio y un cuadro comparativo, el cual se realizará durante el tiempo de la hora en el salón de clases. Cada uno de ellos lleva un porcentaje para obtener la calificación. Sin embargo, también tenemos la acreditación. Esta se obtiene a través de la asistencia a las clases y la actividad diagnóstica que se realizará al inicio de la sesión de clase en el aula. Para comenzar, es importante mencionar que nuestros temas de partida son la materia y la energía. En el caso de la energía, esta se divide en energía potencial o almacenada y en energía cinética o energía de movimiento, las cuales se pueden transformar en energía química, eléctrica, calorífica, eólica, nuclear, entre otras. Por su parte, la materia se presenta en 5 estados de agregación. Los más conocidos son sólido, líquido y gaseoso, pero también se encuentra el plasma y el condensado de Bose-Einstein. Por otro lado, esta presenta cambios que pueden ser químicos o físicos y también propiedades que pueden ser físicas o químicas. Por su parte, la materia se clasifica en sustancias puras, que pueden ser elementos, los cuales están formados por átomos iguales, o bien compuestos, que pueden presentar átomos diferentes. Mientras que las mezclas pueden ser homogéneas de una sola fase o heterogéneas de más de una fase, las cuales pueden ser separadas por métodos físicos, los cuales son filtración, evaporación, cristalización, decantación, destilación, centrifugación, cromatografía e imantación, por mencionar los más comunes. Entrando en el tema de la materia, una forma de clasificarla es a partir de su composición. En este sentido, puede ser clasificada como sustancia pura, y aquí tenemos como ejemplo al oxígeno o a la sal común, o bien por medio de las mezclas, donde algunos ejemplos es el granito, la sangre o bien el aceite y el agua. En el caso de las sustancias puras, estas están formadas por un solo tipo de sustancia en una composición fija. Dentro de sus características más relevantes tenemos las propiedades específicas que presentan, como la densidad y el punto de ebullición y de fusión. Además, las sustancias puras no pueden separarse por procedimientos físicos. En este caso es necesario emplear algunos procedimientos químicos que conllevan el uso de energía. Algunos ejemplos de estas sustancias puras son el oro, el cual está formado por átomos de oro, o bien la sal de mesa, la cual está formada por átomos tanto de cloro como de sodio. Una subclasificación de las sustancias puras es en elementos. Estos están formados por un solo tipo de átomos, los que se considera la unidad básica de la materia. Además de que no pueden descomponerse en otras sustancias puras más sencillas por ningún procedimiento. Y bueno, el punto de referencia en donde encontramos nosotros a los elementos es la tabla periódica. Aquí podemos tener a los elementos clasificados de acuerdo a ciertas características, y que obviamente la interrelación entre ellos
nos dan la formación de los compuestos, los cuales son la otra subclasificación de las sustancias puras. En este sentido, los compuestos se forman por la unión de dos o más elementos de la tabla periódica en proporciones siempre fijas. Estos elementos pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Los podemos descomponer en los elementos utilizando procedimientos de separación química que, como ya les mencionaba, involucran energía. Además de que los átomos de diferente clase se unen entre sí a través de enlaces químicos. En esta imagen podemos observar algunos ejemplos de compuestos. De igual manera les presento el cloruro de sodio o la sal común formada por la relación o el enlace, entre átomos de cloro y átomos de sodio. Otro compuesto también interesante es el dióxido de carbono, formado por átomos tanto de carbono como de oxígeno, o bien el amoníaco, en donde aquí podemos observar la unión entre el átomo de nitrógeno, que es la esfera azul, con los átomos de hidrógeno, que son las esferas blancas. En cuanto a las mezclas, estas están formadas por dos o más sustancias puras, las cuales no pierden sus propiedades específicas de cada una de ellas que la componen. Su composición es entonces variable, por lo tanto puede cambiar la proporción de las sustancias que conforman la mezcla. Estas tienen la ventaja de que se pueden separar por procedimientos físicos o mecánicos y no siempre es necesario involucrar la energía. Algunos ejemplos son el aire, el cual no solamente está formado por moléculas de oxígeno, sino que hay otros compuestos más presentes en el mismo. O bien, las ensaladas o los jarabes. Esto da pie también a que en las mezclas haya una subclasificación. Por un lado, tenemos a las mezclas homogéneas. En estas, los componentes no pueden ser distinguidos a simple vista, por lo tanto, su apariencia es uniforme. Los componentes no se van a presentar unidos por enlaces, sino más bien por una interacción entre sus características de cada uno de ellos. Normalmente los llamamos disoluciones y pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas, además de que se pueden separar por técnicas físicas. El aire es una disolución, mientras que el bronce es una aleación formada por la mezcla de diferentes átomos de metales, en este caso cobre y estaño. Las otras mezclas son las heterogéneas. Aquí los componentes sí pueden ser distinguidos a simple vista o utilizando algunos instrumentos, ya sea una lupa o un microscopio. Por lo tanto, no son de composición uniforme. Los componentes tampoco están unidos por enlaces, sino por la interacción entre ellos, y también pueden ser separados por técnicas físicas. Dentro de las mezclas heterogéneas encontramos a las suspensiones y a los coloides, que a pesar de presentar un aspecto homogéneo, entran dentro de las mezclas heterogéneas. Como ejemplos tenemos a las ensaladas, una ensalada de verduras o una ensalada de frutas, a la matista, a la mezcla de agua y aceite o bien a la leche con el chocolate, que a pesar de ser una mezcla en apariencia homogénea, la realidad es que es una mezcla heterogénea, puesto que pareciera ser una suspensión. Otra manera de clasificar a la materia es por su estado de agregación, en donde los más comunes son el sólido, el líquido y el gaseoso. En el caso de los sólidos, pues son materiales con una forma y un volumen definido. Por mencionar algunos ejemplos, un balón, una silla, una guitarra, entre otros. En el caso de los líquidos, estos no tienen una forma definida, sino que la toman del recipiente en el que se encuentran contenidos. Podemos mencionar al agua, a los refrescos, a los jugos, a la leche, entre otros. Y en el caso de los gaseosos, pues no tienen ni forma ni volumen definido. Los ejemplos más comunes que podemos mencionar, pues es el aire, es las nubes, es un globo de aire o bien el vapor del agua. En cuanto al estado sólido, dentro de sus características es que estos van a presentar una forma propia y muy definida.
en donde vamos a observar que las partículas, a pesar de presentar una vibración, no se van a desplazar unas sobre otras, es decir, están contenidas dentro de un espacio muy definido. Esto da pie a que puedan formar redes que pueden ser cristalinas, como aquí en esta imagen se observa, donde el acomodo de los átomos sigue una estructura específica, o bien pueden ser irregulares, donde el acomodo de los átomos pues es bastante aleatorio. Para pasar de este estado sólido a un estado líquido, es decir, para fundirlo, pues requerimos de bastante energía. Además de que los sólidos al calentarse presentan dilatación, que no es más que incrementar el espacio en donde se encuentran contenidos. Para el caso del estado sólido, como podemos observar en esta imagen, va incrementándose la necesidad de energía para pasar de un estado sólido a un estado líquido. ¿Qué características presentan? Pues los líquidos no presentan una forma definida como en el caso de los sólidos, sino que aquí ya van a tomar la del recipiente que los contiene y que eso les permite tener cierta fluidez. Las partículas no se encuentran ordenadas de una manera regular, sino que más bien se encuentran con cierto espacio en donde ellas se pueden desplazar unas sobre otras. Por lo tanto, su volumen, a pesar de que es fijo, su forma es la que no es constante. Se pueden difundir, es decir, se desplazan y se mezclan con otras sustancias. Esto genera también que presenten tensión superficial. La tensión superficial es una resistencia que presentan al peso de algunos objetos. Y otra característica es la capilaridad, es decir, la habilidad que tienen para pasar a través de un tubo estrecho y subir a través de él. Para el estado gaseoso es necesario mencionar de igual manera el incremento en cuanto a la energía y que bueno, esto lleva a que las sustancias que se presentan en este estado de agregación no presenten una forma definida. Sus partículas están tan separadas unas de otras que tienen una gran libertad de movimiento y por lo tanto la interacción o la fuerza de atracción entre ellas es mucho menor que en los casos anteriores. Su volumen no es fijo, por lo tanto se pueden comprimir. Presentan también difusión y al ejercer presión sobre ellos podemos hacer que la velocidad de las partículas se eleve y por lo tanto se produzcan choques elásticos entre ellas y con las paredes del recipiente en donde se encuentran contenidos, transfiriéndose esta energía de una partícula a otra. Un cuarto estado de agregación es el plasma, el cual requiere cantidades de energía mucho mayores, del orden de temperaturas cercanas a los 10.000 Kelvin. Por lo tanto, la energía cinética de las moléculas es mucho mayor que en los estados de agregación anteriores, generando entonces que el plasma se encuentre altamente ionizado y los electrones se encuentren separados de los átomos, convirtiendo a las sustancias en una mezcla de iones positivos y negativos. Este estado de agregación se encuentra presente en el 99% de la materia del universo. Sus principales fuentes de obtención, o donde lo podemos nosotros ver materializado, es en el fuego, en la lava volcánica, en los rayos, en la energía del sol, bombillas eléctricas, entre otros. Ahora que ya hemos visto los diferentes estados de agregación y sus principales características, es importante mencionar que podemos cambiar de un estado de agregación a otro. En esta imagen les presento los 6 procesos que podemos llevar a cabo. Podemos pasar del estado sólido al estado líquido, el cual se conoce como el proceso de fusión, de líquido a vapor, conocido como vaporización, o bien de sólido a vapor sin pasar por el estado líquido, proceso conocido como sublimación. A su vez, podemos pasar del estado gaseoso al estado líquido, conocido como condensación, del líquido al sólido, proceso conocido como el de solidificación, o bien de gaseoso a
sólido sin pasar también por el estado líquido, proceso conocido como la sublimación regresiva. Es importante mencionar que para cambiar de un estado de agregación a otro, requerimos variar la energía cinética de nuestras partículas. Esto lo vamos a hacer a través de dos factores, calor y presión, es decir, temperaturas y presiones. Recuerden que las sustancias en estado sólido tienen menor energía cinética entre sí que las que están en estado gaseoso. Estos cambios de estado lo podemos ver desde la perspectiva de temperatura como cambios endotérmicos. Están involucrados entonces el paso del estado sólido al estado líquido, del estado sólido al estado gaseoso y del estado líquido al estado gaseoso. En todos ellos requerimos absorber energía. ¿Por qué? Porque de esta manera, al absorber energía, generamos también energía cinética dentro de las moléculas y esto es lo que facilita que éstas se puedan empezar a mover, se puedan empezar a separar más y entonces facilitan el cambio de estado de uno a otro. Fusión es pasar de sólido a líquido, evaporación, pasar de líquido a gaseoso y sublimación de sólido a gaseoso. En el caso principal de la fusión podemos determinar punto de fusión y en el caso de evaporación punto de ebullición. Los otros tres tipos de cambios son conocidos como exotérmicos y en todos ellos va a haber liberación de energía. Estos procesos involucran el paso de líquido a sólido, conocido como solidificación, de gaseoso a líquido, conocido como condensación, y de gaseoso a sólido, conocido como deposición o sublimación inversa. Es importante mencionar que aquí, al retirar la energía, también generamos entonces que las partículas poco a poco dejen de moverse. Esto no quiere decir que logremos que queden estáticas por completo, pero sí que la energía cinética presente en ellas pues cada vez vaya siendo mucho menor. Para finalizar, con toda la información que se les ha proporcionado, les presento la actividad que ustedes tienen que realizar y que presentarán el día que nos toca clase en el salón, la cual es la elaboración de un mapa conceptual que les permita retener mejor la información recibida. Aquí les muestro la rúbrica con la que va a ser evaluada esa actividad. Quiero hacer mención de que no es válido que copien el mapa conceptual que aparece al inicio de la presentación, pero sí pueden apoyarse de él para ir realizando el que ustedes presenten. Y bueno, hasta aquí queda esta primera parte. Espero que la información les sirva. La puedan revisar las veces que ustedes consideren necesario para realizar su actividad y pues nos estaremos saludando el día que nos toque clase. Les agradezco su atención.